Con su venia, senador presidente. Adelante. Para que México no esté condenado a repetir su historia, es necesario conocerla. Por eso, hay que recordar que hace 2 años, en septiembre de 2018, el entonces presidente electo dijo, y cito textualmente: "En el país hay estabilidad y no hay crisis financiera". A finales de octubre de ese año se llevó a cabo una consulta popular al margen de la ley con la que se canceló el aeropuerto internacional, a pesar que durante la campaña el ahora jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, había asegurado que se continuaría con su construcción, y a pesar de que el entonces secretario de Comunicaciones, Jiménez Espriu, señaló que no hubo corrupción, esa cancelación fue la primera de las malas decisiones gubernamentales tomadas por este gobierno, que además de implicar una pérdida de 270,000 millones de pesos, generó desconfianza en los mercados y los inversionistas por el evidente desprecio al Estado de Derecho. El 20 de diciembre de 2018, en la Comisión de Hacienda, los senadores de Acción Nacional advertimos al hoy secretario Herrera que las cifras para el 19 estaban muy alegres y nos dijo: tengan confianza, así como también nos dijo que no se tenía la intención de ocupar los recursos de los fondos de estabilización de ingresos públicos ni el Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas. Incluso en los precriterios 2021 se presumía de estos como parte de los amortiguadores financieros y fiscales, pero ¿qué creen? Que ya se acabaron los guardaditos, que ya se acabaron esos 360,000 millones de pesos que había en 2018, ya ni siquiera se mencionan como amortiguadores en los criterios generales de política económica entregados ayer en la Cámara de Diputados. Ese ahorro, construido en décadas, se acabó en apenas 20 meses y ya no queda nada para afrontar la crisis presente. Y seguimos. En el primer mensaje de 2019, el presidente nuevamente destacó la estabilidad económica de México y 6 meses después, el hoy secretario de Hacienda dijo textualmente que México tenía los recursos para enfrentar la peor crisis que pudiéramos tener. Pero ahora estamos frente a un escenario en el que la peor perspectiva de Banjico es una caída económica de menos 12.8%. Hace un año, en la glosa del primer informe presidencial, expresaba yo en esta tribuna que la inadecuada conducción de la política económica del país nos había llevado a un 0% de crecimiento y que se requeriría un giro de timón para frenar la destrucción del valor público que se estaba ocasionando. Pero de nuevo, el gobierno, escudado en sus otros datos y en la mayoría parlamentaria de su partido, hizo caso omiso y nos recetó la misma medicina de la austeridad para el 2020, que tuvo como consecuencia aún más resultados negativos para México. Dicen que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Locura también es negar la realidad que nos muestran los datos y cifras oficiales. Locura es insistir en que todo es culpa del neoliberalismo, de la corrupción o de los conservadores, cuando ya son 20 meses de ejercicio de gobierno en el que los resultados han sido desastrosos para la población en su bolsillo, en su salud y en su integridad física y patrimonial. Locura también es pedir de nuevo a los mexicanos que tengan confianza, que ya pasó lo peor, cuando México enfrenta una crisis más grave que la del 95 o la del 2008, que ya destruyó el valor de la economía mexicana, equivalente a una década, y de la que tardaremos al menos en un sensato escenario 5 años para alcanzar los niveles del 18, anteriores al inicio del sexenio presente, porque en 2019 y sin pandemia y sin quédate en casa, el crecimiento económico ya era nulo. El presidente, su esposa y su proyecto político son entusiastas al acudir a la historia para justificar sus acciones. Si se les dice que es inconcebible que retiren equipos de cómputo a los servidores públicos bajo una pretendida austeridad, nos responden que quienes lucharon por la libertad y la justicia no estaban esperando sus computadoras para transformar al país.
Si se les muestran videos de familiares recibiendo dinero para campaña electoral, nos dicen que Leona Vicario dio dinero a la causa y que nadie la grabó. Por eso quiero acudir a la historia económica de México. Si el neoliberalismo comenzó con De la Madrid, cuyo ajuste a la economía tuvo como efecto un sexenio de crecimiento cero, es paradójico que este gobierno, que ha proclamado haber acabado y desterrado al neoliberalismo, también sea recordado como el sexenio de crecimiento cero. Adiós a sus promesas del 6 o del 4%, será 0%. Ya lo decía Marx, que la historia ocurre dos veces, la primera como tragedia, la segunda como una miserable farsa. Yo soy de los muchos mexicanos que habremos tenido que vivir ambas, otros, los más jóvenes, que serán factor decisivo en el 2021, solamente conocerán de primera mano este sexenio de conducción económica fallida de crecimiento cero. Soy una mujer crítica, responsable. No hago uso de esta tribuna para golpeteo político, sino para análisis técnico, porque la caída en el crecimiento económico no puede verse solamente como un número. Este gobierno, que se dice tan preocupado por el bienestar de la gente, debería entender que cada punto porcentual de caída del Producto Interno Bruto se relaciona directamente con un aumento en la tasa de mortalidad de los mexicanos en situación de vulnerabilidad. Primero los pobres, decían en campaña y repiten en las mañaneras, pero hoy, ante la ausencia de suficientes apoyos gubernamentales para la crisis del COVID, queda muy claro, más de 10 millones de personas caerán en pobreza extrema según el Coneval. Acusaron al neoliberalismo de ser una fábrica de pobres y sus resultados no son mejores. Ya aumenta la pobreza en un 40 a 50% de la población mexicana. A pesar de lo que diga el informe del segundo año de gobierno, es claro que la conducción económica del país no ha sido adecuada. Bastaron 20 meses de este gobierno para que las malas decisiones de política económica nos pusieran en una vulnerabilidad financiera que se agrava con los efectos de la pandemia. En estos primeros 20 meses de gobierno se ha presentado la mayor salida de capitales. Los inversionistas extranjeros se deshicieron de más de 340,000 millones de pesos en valores gubernamentales, contrario a lo que señala el presidente. De ninguna manera puede presumirse como éxito económico que hayan crecido las remesas. Esos logros no son atribuibles a la economía mexicana, sino al país en el que residen nuestros migrantes. Lo que antes se criticó en gobiernos anteriores, ahora se presenta como un éxito económico. La historia se repite y va de la tragedia a la farsa. El informe del presidente López Obrador niega la difícil realidad económica que estamos enfrentando los mexicanos. El país del que habla no corresponde a los datos económicos ni a las cifras de las finanzas públicas. Si hablamos de empleo, de diciembre del 18 a la fecha, hemos perdido casi 1 millón de puestos de trabajo según el IMSS, una cifra nunca vista desde que se tienen registros. Además de su precariedad, cerramos la primera mitad del 2020, viendo que el grueso de la población ocupada, casi el 72%, está ganando menos de 2 salarios mínimos, situación tampoco vista antes. ¿Con qué cara nos dice el gobierno que ya pasó lo peor? Se atreven a presumir en su informe que la recaudación mantuvo los niveles del 2019, pero son cifras artificiales que no corresponden al ciclo económico de México. Es el resultado, escuchen bien, de poner contra la pared a los contribuyentes, retrasando las devoluciones de sus saldos a favor o haciéndoles manita de puerco en los cobros de los adeudos pendientes. Hoy, más que antes, está vigente el terrorismo fiscal en detrimento de los derechos de los contribuyentes. En un país en el que se recauda poco y en el que la economía informal es casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto, es necesario que reconstruyamos la relación entre fisco y contribuyentes a partir del respeto a sus derechos y de los principios de autodeterminación y confianza legítimos. Tanto en el informe como en el paquete económico 2021,
El gobierno presume de su supuesta austeridad e insiste que habrá que ajustarse aún más el cinturón. Pero para los senadores de Acción Nacional, por favor, senadora. Estoy por terminar, presidente. Queda claro que ninguna de estas medidas llevará más comida a la mesa de los hogares, que no resolverá la frustración de muchos mexicanos que hoy no cuentan con un empleo digno y bien retribuido, que tampoco remediará el hecho de que en estos meses muchos hayamos tenido que empeñar o vender nuestro patrimonio para salir adelante. No enmendará que hemos tenido que recurrir a préstamos onerosos para continuar viviendo, ni tampoco revertirá el cierre de los muchos pequeños negocios que estaban en nuestras calles. En 2006, López Obrador perdió la elección por poco más de medio punto porcentual y ahora, siendo presidente, está perdiendo la economía mexicana por haber dado menos de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto en apoyos fiscales para hacer frente a la pandemia. Quiero terminar, presidente, compañeros, parafraseando al comediante Broso: realidad mata puntada, mata ocurrencia, y las cifras de las finanzas públicas evidencian las falsedades de los dichos presidenciales. La realidad financiera ya demostró que no hay dinero que alcance para los programas sociales insignia de este gobierno. La realidad es que México requiere enfrentar la crisis económica con un enfoque técnico sustentado en datos y evidencia. Dejemos de vivir en esta farsa y demos a México el futuro que todos y todas merecemos. Es cuanto, senador presidente.